Diputado, ¿nos puede comentar a grandes rasgos en qué consiste su proyecto? Y nosotros, en el marco de la discusión en torno a la ley de alquileres, en la Comisión de Legislación General y después de 4 reuniones informativas que para nosotros fueron muy clarificadoras, llegamos a algunas conclusiones provisorias que intentamos expresar a través de un proyecto de ley, ¿no? Básicamente entendiendo que los números han sido claros, que lo que ha generado que el precio de los alquileres en estos últimos años fuera muchas veces por encima de la inflación, más que la fórmula, el ICL, el índice de contrato de locación, sea la resultante de los nuevos contratos fundamentalmente y de las renovaciones, es decir, lo no reglado en la norma. Nosotros señalamos que mal haríamos frente a algunas propuestas que están circulando, sobre todo en el mercado inmobiliario y de Juntos por el Cambio, mal haríamos en reducir de 3 a 2 años los tiempos de la duración de los contratos de alquileres. ¿Por qué? Porque si lo que está llevando al alza por encima de la inflación es precisamente las renovaciones y los nuevos contratos, con contratos más cortos vamos a tener más renovaciones en el mismo periodo de tiempo y más nuevos contratos. En ese sentido nosotros creemos que por la vía que hay que ir es por el incentivo a la puesta de viviendas en alquiler. Es decir, hoy hay a todas luces una caída en la oferta de viviendas en alquiler. Esa caída no es ni resultante de la ley, ni siquiera de la pandemia, porque según algunos centros de estudios, el CEPA por ejemplo, expusieron aquí en la comisión, quedó en claro que es un proceso que lleva más años y es un proceso que no solo atañe o afecta a nuestro país, a la Argentina, pero en ese marco y teniendo en cuenta que efectivamente hay una caída en la oferta de los alquileres, en la cantidad de viviendas en oferta para alquiler, nosotros lo que estamos proponiendo son una serie de beneficios fiscales, una serie de incentivos para quienes son titulares de una cantidad X de vivienda, puedan ponerlas en alquiler, previo por supuesto, después de ponerla en alquiler, obtener una serie de beneficios previo registro de ese contrato de alquiler. Estamos hablando de pasar de 3 a 5 la cantidad de vivienda que se puede poner en alquiler bajo la figura del monotributo, hoy es de 3. Estamos hablando de que por esa misma cantidad de viviendas se pueda sustraerse el pago de bienes personales a los titulares que pongan esas viviendas en alquiler. Estamos planteando también la posibilidad de que el Ministerio de Hábitat ponga en funcionamiento un procrear alquiler, es decir, que permita a quienes son titulares de una vivienda, dueños de una vivienda, que quizás no tienen los recursos para arreglarla, puedan obtener esos recursos para arreglarla mediante procrear, a cambio de que esa vivienda por X cantidad de tiempo sea puesta en alquiler. Y después un artículo más que tiene que ver con los diferendos en el marco de la ley de alquileres que puedan ser resueltos bajo la órbita de defensa del consumidor, de la ley de defensa del consumidor. Son por lo menos todos los primeros aspectos, salvo este último, tienen que ver fundamentalmente con esto, con incentivos fiscales para que los dueños de vivienda, los pequeños tenedores de vivienda, la pongan en el mercado de alquiler. Se entiende. Diputado, otra de las preguntas es, aquella persona que, por ejemplo, pueda llegar a tener 10 propiedades, ¿se le afectarían solo 5 a este beneficio que usted propone para esta nueva norma? ¿O, no sé, hay alguna otra posibilidad? No, en este caso estamos hablando de gente, dueños, titulares de viviendas que tengan esa cantidad de vivienda, ¿no? Y que puedan seguir manteniéndose dentro de la referenciada como monotributista y no pasen a otra categoría. Y que puedan tener estos beneficios. Entendemos que entre estos los de bienes personales son atractivos fundamentalmente para la puesta en alquiler de vivienda y sobre todo además para algo muy importante para el Estado, que es el registro, ¿no? Para tener datos de estadística, para poder intervenir en la materia, para no trabajar en ciego, ¿no? Existe la posibilidad que en este sentido, si bien se habla del procrear,
la banca pública participe más adelante, digo, como una instancia más, como para agregar este tipo de beneficio, por decirlo así? Sí, efectivamente. Nosotros todo lo que pueda ser motor, ¿no es cierto?, de crecimiento de la oferta, que es indudablemente uno de los grandes problemas. El problema en todo caso es cómo lee uno, claro, ¿no?, la falta de oferta. Algunos sectores del mercado inmobiliario, algunos sectores de la política pretenden instalar la idea de que es un retraimiento producto de la aplicación de la ley. No hay ningún elemento que indique eso, más aún ese retraimiento es previo y además es producto de también un fenómeno internacional. Hay una situación que se da en la Argentina y se da en otros países del mundo, pero en la Argentina en particular, que es la siguiente, y es esto da cuenta de una situación que no se va a resolver con una ley, sino con una mejora general de la economía, ¿no?, que tiene que ver con que hoy la venta de inmuebles está dolarizada, básicamente, se cobra en dólares la venta de un inmueble y los alquileres en pesos. Entonces no hay forma de cubrir esa brecha que existe entre la expectativa de quien, con todo derecho, tiene una propiedad, pretende obtener una renta por ella y hacer de eso un ingreso extra, ¿no es cierto?, a fin de mes, si pretende que pueda ser equiparado, parangonado en términos proporcionales con lo que significara una venta en dólares, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos generando es eso, incentivos para acercar a esa posibilidad de poner en alquiler la vivienda.